Sí, Comodoro Rivadavia. Les doy una cordial bienvenida a esta nueva clase de religiones en el mundo. Gracias por estar y reconocemos la presencia en particular de Mara Pedicino, es diaconisa de la Iglesia Apostólica Armenia. Sería un gusto de tenerla con nosotros. Como siempre acostumbramos en nuestras clases, vamos a iniciar con una oración que le hemos pedido a la hermana Silvina González. En esta oración en particular pedimos por la salud del hermano Jaime Soto de Neuquén, que habitualmente participa en nuestras clases y que se ha enfermado repentinamente, y bueno, oramos para que su salud mejore. Así que bueno, le damos paso entonces a la oración de la hermana Silvina González. Gracias. Nuestro querido Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por permitirnos compartir esta clase del curso de las religiones del mundo. Te damos gracias por poder conocer a Mara en esta noche, y te rogamos que podamos conocer sobre lo que ella nos va a compartir, que podamos entender sus puntos de vista y que podamos disfrutar de esta charla. Te rogamos en esta noche especialmente que puedas bendecir al hermano Soto, que está enfermo, que pueda recuperarse si es tu voluntad, y que bendigas y fortalezcas a su familia. Te rogamos que esta instrucción que vamos a recibir esta noche pueda ser de beneficio para nosotros y para comprender y poder conocer a otros hermanos y sus creencias. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por compartir esta charla esta noche, y hacemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Silvina, por la oración, y le damos el tiempo entonces ahora a nuestro maestro, el hermano Jorge de Trepsi. Bueno, muchas gracias. Bueno, recuerdo que los que puedan ir silenciando el micrófono para que podamos tener... Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos hermanos hoy, y como dijo Fernando, bienvenida también a nuestra invitada especial de este día. Un poco yo, Mara, te voy a presentar para que ellos te conozcan. Tengo acá una lista de algunas de las cosas que haces, pero después vos podés aumentar, o sea, no digo aumentar, decir lo que vos pensás que es digno de decir y que yo quizás he olvidado, ¿no? Pero bueno, tenemos con nosotros a María Pedicino Euroglian, es su apellido materno, ¿verdad? María. Y ahí podemos distinguir entonces un apellido armenio, ¿no? La mayoría de los apellidos armenios terminan así. Ella es licenciada en psicología, docente del Instituto Teológico de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. No sé si en este momento estás dictando clase en esto, pero sé que lo has sido. También vi que en 2007 fuiste ordenada diaconisa por el arzobispo Isaac Mauradian, dice aquí, siendo una de las únicas tres diaconisas que hay en el mundo, ¿no? Y después, bueno, vas a aclarar, pero creo que la única que está en funciones, según yo alguna vez escuché. Dos. En febrero... Somos dos. Dos están en funciones, muy bien. En febrero de 2015 es nombrada como secretaria del Comité Interreligioso por la Paz, que como hablamos la otra vez cuando tuvimos de invitado a Monseñor Torres, es un comité interreligioso, como dice su nombre, que tiene muchos años acá en la ciudad de Córdoba, muy prestigioso, y que han hecho una gran labor, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad. No solamente interreligiosa, sino que han colaborado en muchas ocasiones donde hemos tenido conflictos o necesidades. También fue delegada del INADI anteriormente, aquí en Córdoba, y ahora es directora de culto de la municipalidad. En esa función es que yo la he conocido y hemos tenido participación en varios eventos. Y recuerdo durante la pandemia, Mara nos ayudó a organizar digamos, una reunión similar a esta con los líderes de las distintas congregaciones para
para aprender un poco de cómo podíamos enfrentar el COVID, ¿no es cierto?, en nuestras congregaciones. Y bueno, y hemos tenido otras oportunidades de encuentros, ¿no? Y ella ha recorrido, ha visitado algunos de nuestros edificios de la Manzana del Templo. Y bueno, somos conocidos ya de esa época, ¿no? Ya algunos cuantos años, parece mentira, ¿no? Cómo pasa el tiempo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Mara, por estar con nosotros hoy. Y bueno, tenés tu tiempo entonces para poder hablarnos un poco, especialmente hoy, de la religión en la que vos participas como diaconisa. Gracias, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Primero quiero escuchar si se escucha el perro. Por ahí he escuchado, pero no tanto, ¿eh? Porque cerré la puerta, pero vamos a estar así, si no tengo que pedir que me lo tengan. No, no te hagas problema. Hasta ahora, ¿No molesta? ustedes no lo escuchan, yo no. No, bien, bárbaro. Listo. Es un cusquito, pero está viejito y quiere que le dé de comer. Claro, ya es tarde. Y yo recién llego. Claro, Entonces claro. estamos complicados. Pero bueno. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, espera que ahora te agrego. Espera. Vamos a hacer una cosa. Yo cuando comparto pantalla dejo de verlos, ¿sí? Entonces, frénenme hablando. Bien. ¿Sí? Y si escuchan mucho al perro, me avisan. No hay problema. Ahí está. Es mejor que escuchar al perro del maestro toda la semana. ¿Se ve? Todavía no. ¿No se ve? Yo ya lo estoy A ver, viendo. capaz que no la veo yo, pero... yo lo veo, yo Sí, lo ahí veo. está. Claro. Se ve Sí, perfecto. perfecto. Santa Sí. Iglesia Apostólica Armenia. Sí, Muy bien. sí. Bueno, perfecto. Entonces, si se ve, podemos largar. Dice Santa Iglesia Apostólica Armenia, ¿cierto? Y van a ver al costadito algo que es un hachkar. Hachkar, hach es cruz, kar es piedra, es una cruz de piedra, ¿sí? Y es una de las cosas que nos caracterizan en Armenia, esas cruces de piedra. Hay en todos lados, no hay ninguna igual a otra, porque cada una de esas la hace un artista. Y aunque la haga el mismo artista, no hay ninguna igual a la otra. Se hace manualmente, ¿sí? Se talla manualmente. La piedra es tuf. Acá en el sur de la Argentina y había gente de Neuquén, recién toba es la piedra. Por ahí la reconocen. Y bueno, y es algo que nos caracteriza, pero además lo que quiero mostrar acá, no sé si ven el cursor mío, es la forma de la cruz. Tiene como 3 puntitas en cada lado, ¿no? 3 por la Trinidad. Todo lo que tiene que ver con la iglesia armenia, todo tiene simbolismo. Nada está librado al azar, ¿sí? Pero bueno, la presentación la quise empezar con esta imagen porque realmente es algo muy significativo. Acá en Córdoba trajimos una de Armenia, en Buenos Aires también hay. Es muy significativo y muy caro a nosotros, algo que lo vemos y se nos llena el corazón, ¿no? A los armenios. Ahora, vamos a contar por qué Santa Iglesia Apostólica Armenia. Ese es el nombre oficial. Santa porque su cabeza es santo, que es nuestro Señor Jesucristo. Apostólica porque, ¿se acuerdan cuando Jesús envía a sus discípulos a diseminar su palabra, a evangelizar, ¿cierto? Y a bautizar en su nombre, en el nombre de la Santa Trinidad en realidad? Bueno, ahí van 2 de esos apóstoles a los territorios de Armenia, ¿sí? San Judas Tadeo, ahora ¿cómo lo paso? Ahí está. Ahí está, mira, no me acordaba que lo había hecho. Apostólica, pues fueron los apóstoles San Judas Tadeo y San Bartolomé quienes se establecieron en Armenia, quienes llevaron la palabra de Jesús a Armenia. Cada uno en una época diferente, ¿no? Pero descendemos directamente de 2 apóstoles de Cristo. También somos ortodoxos, pero somos ortodoxos en el sentido de que nuestra doctrina no ha cambiado,
¿sí? Toda nuestra doctrina, todos nuestros dogmas se basan en los 3 primeros concilios ecuménicos. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y no ha cambiado, no se ha modificado, no se ha incrementado, no hemos tenido nuevos concilios ni demás. Entonces, es ortodoxa porque además está fundada sobre la base de la Biblia y consolidada por los 3 concilios ecuménicos. Y no se le ha agregado nada a esa doctrina. Pero en la clasificación de iglesias ortodoxas, en la clasificación se llama a las separadas en el 7º concilio ecuménico. Nosotros nos separamos en el 3er concilio ecuménico. Para la clasificación somos antiguas iglesias orientales. No sé si ustedes manejan esa clasificación, ¿sí? En el 3er concilio se desprenden 5 iglesias. Somos las primeras que nos desprendemos. La armenia, que acá en Córdoba está, la siriana ortodoxa, que también está en Córdoba, somos 5 iglesias hermanas, la copta, la etíope y la malabar. Somos 5 iglesias completamente hermanas. Bueno, el origen, lo bueno de hacer unas diapositivas es que uno puede seguir una hilación y no se va, no se dispersa. El origen, a los que nos gusta hablar nos dispersan. Así, el origen, como les decía, es San Judas Tadeo y San Bartolomé. Les llamamos primeros iluminadores. ¿Por qué? Porque fueron a predicar a Asia y a los territorios de Armenia. El primero fue San Judas Tadeo, que empezó por la provincia de Ardaz, ¿no? Y en ese mismo lugar, 4 siglos más tarde, fue escenario de la batalla de Bartanás. La batalla de Bartanás es la razón por la cual nosotros no asistimos al 4º concilio. ¿Sí? Ya después lo voy a explicar, pero bueno, es como para que vean, digamos, por dónde viene la cosa. El primer iluminador fue San Judas Tadeo, ¿sí? Y entre las muchas personas que escuchaban su prédica se encontraba la hija del rey de Armenia de ese momento, la princesa Santú. Ella acepta el cristianismo y desde ese momento se convierte en cristiana. Recuerden que el cristianismo ahí era sotoboche, no era oficial, ¿cierto? O sea, se empezaba a gestar este movimiento cristiano porque se empezaba a llevar la palabra. Y ella no solamente se convierte, sino que se convierte en una firme defensora del cristianismo. Y fíjense que el Papa, su propio Papa, cuando se entera de esto, de que ella era cristiana, la manda a matar. A ella, a San Judas Tadeo. Fíjense el año, en el año 66 después de Cristo. Son de los primeros mártires. La historia del cristianismo en Armenia está cubierta de sangre, ¿sí? Con muchos martirios, con mucha sangre hemos sobrellevado, aún hasta hoy, el ser cristianos, ¿no? Por eso también lo defendemos tanto. Y es la fe cristiana lo que nos ayudó a pasar por esos desiertos oscuros de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, el primero fue San Judas Tadeo, y la que se muere, digamos, es la hija del rey, junto con ella y más gente, por supuesto. Tiempos después, también dirigido por el Espíritu Santo, llega a Armenia San Bartolomé, y de algún modo continúa la obra comenzada por Tadeo. Ahora, en este momento, la que se convierte es la hermana del mismo rey. O sea, primero mató a su hija, y ahora a las hermanas. Ella se convierte a la fe cristiana, Bokugui, y el mismo rey que mandó a matar a su propia hija, ¿sí?, va a matar también a su hermana. Por supuesto, también a Bartolomé, y eso fue 2 años después, en el 68, después de Cristo. Fíjense cómo apenas empieza a gestarse el cristianismo, ya está llegando a Armenia y ya tiene sus primeros mártires, ¿no? Después de esto, el cristianismo siguió tomando fuerza en silencio, como en todos lados, empezó a generarse, en silencio, sotoboche, reuniendo, pasándose la buena nueva, ¿no?, de persona a persona. Y muchos años después, casi 200, San Gregorio el Iluminador, que es el primer patriarca nuestro, ¿sí?, que era secretario de otro rey, de Dertat, se niega a rendirle homenaje a una diosa pagana,
Anahit, que era la diosa de la fecundidad, la diosa Anahit. Y habían ganado una batalla y Dertat le dice a su secretario, a su mano derecha era, hasta ahí era Gregorio, Cricor, dice, rendile homenaje con nosotros a Anahit por haber ganado. Y él le dice, no, yo soy cristiano, yo no puedo rendirle homenaje a otros dioses. Yo no puedo adorar a otros dioses, mi fe no me lo permite. Ahí el rey, por desobediencia, por desacato, se enoja, era su mano derecha real. Se enoja doblemente por ser su mano derecha y por desacato lo deja tirado en unas mazmorras, en un pozo lleno de alimañas que se llama Jorvirap. Ya voy a mostrar la foto, que creo que está acá. Esto es. El Jorvirap, esa es una iglesia. Lo que ven de fondo es el monte Ararat. Está en las llanuras del Ararat. El Ararat hoy le pertenece a Turquía, lamentablemente, pero los turcos nunca lo van a ver como nosotros, que somos cristianos, así que la verdad que sigue siendo nuestro. En la Biblia dice Ararat, monte de Armenia, ¿no? Este lugar donde está esa iglesia, ahí está la mazmorra donde dejaron a San Gregorio, ¿sí? San Gregorio vivió ahí en una mazmorra, en un pozo, digamos, tirado en el piso, lleno de alimañas, por 13 años. La hermana del rey, en este caso, iba, como era la mano derecha del rey, ¿no? San Gregorio estaba acostumbrado al palacio real. La hermana del rey, que ya lo conocía y que también era cristiana, iba a ayudar a San Gregorio tirándole pan y agua todos los días. Resulta ser que en ese tiempo el rey enferma, 13 años después, ¿no? El rey enferma gravemente, nadie lo puede curar, no había ningún médico, ningún curandero, nadie que lo pudiera curar. Y esta hermana del rey que lo había mantenido a San Gregorio con vida a base de pan y agua, en silencio, ¿no? Que iba y se lo tiraba a ese lugar, a ese pozo profundo. Jor Virap se llama así porque Jor es profundo, Virap es pozo, por eso. Sueña que Gregorio es el único que lo puede salvar. Lo manda a sacar de ahí y Gregorio, con oraciones e imposición de manos, no es que sale y hace un milagro, ¿no? Lleva un tiempo. Con oraciones e imposición de manos logra salvar al rey de Armenia. El mismo rey que lo había mandado 13 años atrás de esa mazmorra, ¿no? A partir de ahí el rey ordena a todos los armenios a aceptar el cristianismo como religión oficial, en el 301. Somos el primer pueblo, el primer estado en aceptar el cristianismo, el primero de todo el mundo, en aceptar el cristianismo como religión oficial de estado en el 301. Roma lo va a hacer 12 años después, ¿sí? Pero digo, para que vean de dónde venimos, o sea, la importancia y la relevancia que nosotros le damos. Volviendo a esta foto, yo hace muchos años fui a Armenia, tengo 50, fui a los 23, hace realmente muchos años, y era muy chica, tenía 23, y cuando llegué ahí, vi esto, y me impactó mucho, mucho, por la historia. Y aparte porque para nosotros el monte Ararat es Armenia. Y cuando vos llegas ahí, de acá no se ve, ves la llanura y ves un cerquito de 3 hilos, digo, es fácil saltar, ¿no? Digo. Y lo ves al monte del otro lado. Y lo que dije recién lo pensé a mis 23 años. El monte Ararat le pertenece a Turquía, pero nunca lo van a ver con los ojos con que lo vemos nosotros, por todo el simbolismo bíblico que además nosotros sí tenemos, ¿no? Sí que sigue siendo nuestro. Bueno, San Gregorio, el iluminador, ya Armenia convertida, él ya cabeza de la iglesia, ¿cierto? Por eso los primeros iluminadores, los apóstoles, y después él. Tienen sueños, sueña, digamos, con que desciende la mano de Jesucristo con un martillo, ¿sí? Y muestra un lugar. En ese lugar escucha que
Jesús quería construir la iglesia. ¿Sí? Él recién estaba generando los cimientos de la iglesia. Y tú tienes esta visión en sueños del lugar donde construir la iglesia. Y ahí se creó San Echmiadzin. Echmiadzin significa eso. Urichab, donde bajo, el unigénito. Miazin es el unigénito. Echmiadzin. Echmiadzin es un pueblo que todavía sigue en Armenia. Y en ese pueblo, se gestó después el pueblo, por supuesto, se construyó lo que sería el Vaticano nuestro. ¿Qué es esto? ¿Sí? Eso sería el Vaticano nuestro. Aún hoy es así. Después, hace, ¿cuánto? 15 años se construyó una iglesia más grande ya en Ereván, pero este sigue siendo la Santa Sede nuestra. Claro. Es la Santa Sede nuestra. Es chiquita. Si ustedes ven lo que tienen acá al lado, ¿ven el cursor mío? Sí, lo vemos, yo lo veo. Bueno, ¿ven los que Sí, tienen sí, acá se ve. al lado? Son tumbas. A los patriarcas, los religiosos, se los entierra al lado de las iglesias. Ahora, ¿por qué digo son tumbas? Porque piensen que son tumbas del tamaño de un hombre, ¿no? Como las tumbas de acá. O sea, esto te va a Claro, dar un poco para la comparar. dimensión de la iglesia. En general, y la iglesia es más chica, es hasta acá. Lo de atrás ya forma parte del monasterio. La iglesia termina acá. Entonces, vos entras y es realmente chica y es muy bonita, muy acogedora, muy chiquita y no tiene bancos, justamente porque es chiquita, para que entre más gente. Y en las iglesias, bueno, no te sentás mucho, ves horas parado. Bueno, la historia armenia está llena de actos de fe y de personas que han dado su vida por el cristianismo. Y comparando con todos los pueblos de la época en proporción a su número, proporcionalmente, el pueblo armenio es el que ha dado la mayor cantidad de mártires en pos del cristianismo. Por eso dije, es una historia cubierta de sangre. En ese lugar, abajo del altar principal de San Echmiadzin, hay un altar pagano, porque donde bajó ese martillo, donde señaló Jesús que quería su altar, su iglesia, había un altar pagano. Y no se lo destruyó, se lo construyó arriba, simbólicamente, digo, el altar pagano quedó subterráneamente, simbólicamente de cómo se construye arriba la iglesia de Cristo, ¿no? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿No lo estoy aburriendo? ¿Cómo voy con tiempo? Bien, No, muy, muy interesante, Mara, ¿no? bien. La jerarquía de nuestra iglesia. Recién les mostré lo que es la Santa Sede. La jerarquía es, tenemos un supremo patriarca y católicos de todos los armenios, así se llama, y es el equivalente al Papa de Roma, y es el supremo jefe de la iglesia armenia de todo el mundo. Él ejerce su magistratura de forma vitalicia. La diferencia con el mundo católico es que es electo por religiosos y por laicos. En el mundo católico es por cardenales, solamente acá no. El patriarca es elegido por religiosos y por laicos, y por supuesto el título de honor es santidad, como en la Iglesia Católica, ¿no? Beapar. Se encuentra en San Echmiadzin, él vive ahí, donde mostré recién, y bueno, en este momento la Iglesia armenia tiene 2 catolicosados y 2 patriarcados, porque Armenia estuvo mucho tiempo bajo el poder soviético, y esto quedó del lado de Rusia. Entonces, se formó otro patriarcado, pero igual está incardinado, o sea, la iglesia, este es el supremo patriarca de todos los armenios, pero se generó otro patriarcado afuera. En Cilicia, otro patriarcado tenemos, pero todos, digamos, este es el supremo patriarca, en este momento es Carequín II. Después del católicos del supremo patriarca, el primer escalafón de manera descendiente es el obispo o arzobispo, depende si la diócesis es más grande o más chica, pero en realidad obispo y arzobispo es el mismo título, nada más que depende del tamaño de la diócesis, ¿no? Después del supremo patriarca tenemos el obispo y el arzobispo. Después viene el sacerdote, que puede ser casado o célibe. El casado es el último escalafón, o sea, es supremo patriarca, arzobispo o obispo, sacerdote célibe, ¿sí? Che, yo estoy admitiendo gente, ¿está mal? No sé si
No, ahí Fernando también te los Me parece el admite, ¿no? cartelito, por eso. Bueno, al Claro, sacerdote como estás casado, confitrión, claro. al sacerdote casado se lo llama Der. Der es señor, Jair es padre. Y al sacerdote los célibes se lo llama pega. El sacerdote célibe puede escalar hasta ser archimandrita, Zairacumba Isabel, que es archimandrita superior. Esos son estudios del sacerdote célibe, que lo lleva también después hasta ser doctor en teología, etcétera, y puede llegar a ser archimandrita superior y hasta obispo. El sacerdote casado queda como sacerdote casado, estudie lo que estudie. ¿Por qué? Porque no puede tener más títulos que sacerdote casado, ya se casó. Y no puede llegar ni a obispo ni a patriarca. ¿Sí? Queda como sacerdote casado. Por supuesto que, como en todas las iglesias orientales, el casamiento del sacerdote es antes del orden sagrado, no después. O sea, antes de ser ordenado sacerdote, ya tenés que estar casado si vas a ser sacerdote casado. ¿Sí? Si no, no. Y después, si elegiste el celibato, no te podés casar. No hay marcha atrás. ¿Sí? Del escalafón del sacerdote para abajo, del casado para abajo, tenemos al diácono, al subdiácono y al lector. Las mujeres pueden recibir la ordenación y ser diaconisas. Hasta el diaconado hay ordenación, pero no hay unción. A partir del presbiterado, del sacerdocio, digamos, sacerdote, ya hay unción. En el diaconado no hay unción. Por eso las mujeres sí tenemos orden sagrado, pero no unción. No podemos estar ungidas. ¿Sí? Eso para que lo sepan. O sea, yo llegué al tope. El diaconado es lo más alto que yo puedo llegar, ¿no? Así como el sacerdote casado, por ser casado, lo más alto es ser casado. Acá hay un grafiquito. Católicos, o Supremo Patriarca, obispo, arzobispo, serpayán. Le decimos serpayán es monseñor, es como acá le decimos monseñor. Sacerdotes, célibe, apega, novicio, que llega a Bartabet, archimandrita, casado, Deray. Abajo, Sargabak, que sería yo, Guisa Sargabak, subdiácono, Debir, lector. Digo, más o menos para que sepan cómo es la jerarquía. Les hago la comparación con la Iglesia Católica, porque por ahí es lo más común, es lo que más cerca tenemos. Esa es la foto de mi ordenación, o de parte de la ordenación. Acá lo vamos, esa es mi iglesia. Acá lo vamos a ver al cura, que nos presenta. Acá lo vemos al arzobispo, que nos ordena. Acá hay otro diácono, no sé si ven el cursor, ¿no? ¿Lo ven todos? Sí, sí. Sí, Está ahí se ve. atrás, sí. Sí, sí. Sí, Esa se soy ve, yo. se ve. Esa Sí, soy sí, yo. se ve Estos bien, son sí. 3 hermanos que se ordenaron el mismo día que yo. Si ustedes ven, yo ahí tengo la estola colgada del antebrazo. Yo ahí no soy diácona, recién acabábamos de subir al altar y estábamos haciendo la renuncia. Ese es el modo de hacer la renuncia. Todas las iglesias armenias tienen su altar hacia el este por la segunda venida de Jesús. Todas las iglesias del mundo. Y en todas el altar principal está dedicado a la Virgen María, la Santísima Madre de Dios. En armenio, Azvazazin, en griego, Theotokos. ¿Sí? Acá estamos de espaldas al altar porque la renuncia se hace mirando hacia el oeste. Si en el este va a venir Jesús, el oeste simboliza el mal, Satanás. Entonces, la oscuridad, donde se pone el sol. Entonces, mirando hacia el oeste, con las manos levantadas, renunciamos a Satanás, a todos sus ardides, sus engaños, sus flechas, sus ministros del mal, sus ángeles del mal, todo. Renunciamos públicamente. Para después girarnos de nuevo, esto lo hacemos también en el bautismo, y empieza la ordenación diaconal, pero ahí somos subdiáconos, por eso la estola está abajo. De ahí a un rato me suben, al final, digamos, me suben la estola y me ordenan diácono. ¿No? Digo para que lo vean, más o menos. Claro. La estola es lo que tenés en el brazo, Mara. Claro. No tenemos estatuas en la iglesia armenia, solamente tenemos imágenes por aquello del Éxodo 20, ¿no? Que podemos confundir, dicen los padres de la iglesia, las estatuas con lo que representa y terminar adorando la estatua misma.
Entonces los padres de la Iglesia de Armenia prefieren las imágenes y no las estatuas. No tenemos estatuas en la iglesia. Ah, otra cosa. Ahí arriba es el altar. El resto de la gente está abajo. El altar simboliza el cielo. Salvo yo, que recibí el orden sagrado, ninguna mujer puede subir al altar. Salvo el acolitado, que fue lo que recibí antes, pero en el acolitado podés subir al altar sin celebración, no en medio de una celebración, sino para limpiar, acomodar y demás. En el acolitado nos dan la escoba, nos dan la vela, es para poder tener esas cosas. En el diaconado nos dan el cáliz, nos dan la Biblia, porque es el ministerio de la palabra y del servicio al altar. Y a ese lugar, acá no se ve, pero le subimos con unas pantuflas especiales. Porque no por el episodio de la zarza ardiente. Quítate las sandalias, dice Dios. Este es un territorio sagrado. Bueno, no podemos pisar con lo que pisamos en la calle el territorio sagrado del altar de la iglesia. Como tampoco podemos salir con esos pantuflas, digamos, a la calle, ¿no? Digo, para que vean que realmente lo que les dije era real, todo tiene su simbolismo, todo, aún lo que parece menos. Bien. Los dogmas de la Iglesia Armenia están basados en los 3 primeros concilios ecuménicos, como ya les dije, ¿no? Esto para nosotros es importante, ¿por qué? Porque podemos rastrear, en el caso de la ordenación, o sea, a mí me ordenó Isaac Muradian, a Isaac Muradian lo ordena, no me acuerdo, no sé quién, a tal lo ordena, o sea, está en los libros de la Iglesia, ¿no? Hasta llegar a estos lugares, a los lugares de los primeros concilios, ¿no? Bien. Los dogmas de la iglesia están basados en los 3 primeros. En los 3 primeros, imagínense que en la primera iglesia los apóstoles han ido a un montón de lugares a evangelizar y se han creado diferentes iglesias. Se crea Roma, se crea la Armenia, se crea la griega, se crean diferentes iglesias en diferentes lugares. Incluso lo vamos a escuchar cuando leemos las cartas las cartas apostólicas o las cartas de Pablo, ¿no? Le habla a las comunidades de Gálatas, Corinto, o sea, se crean muchas iglesias en muchos lugares. Cuando surgía un problema, se reunían todas esas iglesias, por eso concilios ecuménicos, para no dejar el problema que surgía alguna duda al libre albedrío, sino que todas las iglesias de la época se reunían y hacían grandes concilios para tratar determinados temas y aclarar determinados temas. El primer concilio fue en Nicea en el 325, el segundo en Constantinopla en el 381, el tercero en Efeso en el 431. No sé, Jorge, si ustedes estudian esto también. El cuarto va a ser en Calcedonia, en el 451, al cual nosotros ya no vamos por estar en guerra con los persas. ¿Sí? Pero bueno, la doctrina de la Iglesia Apostólica Armenia toma estos 3 concilios. El primero fue contra la herejía arriana de Arrio, que predicaba que Jesucristo no era hijo de Dios encarnado, sino una criatura superior llamada hija de Dios. Todos los presentes y por unanimidad adoptan la fórmula teológica, la confesión del credo niceno, que define a Jesús es el Hijo de Dios y no una criatura superior. Aún hoy nosotros tenemos el credo niceno en las iglesias. ¿Sí? En Constantinopla se trató el tema de condenar al macedonianismo que negaba la divinidad del Espíritu Santo. En Constantinopla se afirma una sola divinidad en las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es una sola divinidad en 3 personas, que es lo que creemos hasta ahora. Y en Éfeso, este concilio se hizo porque había una persona, Néstor, por eso es contra el nestorianismo, que predicaba que la Santa Virgen María no era la Madre de Dios, sino solo la Madre de Jesús, ¿sí? La parte humana de Dios. Este concilio, de este concilio sale que la Virgen María realmente es la Madre de Dios, Asbazazin. Por eso les decía que todos los altares principales están dedicados a ella. Además de estos 3 concilios donde basamos todo nuestro dogma,
También aceptamos algunos concilios locales, pero tienen que ver con un ordenamiento interno de la iglesia y no con verdades dogmáticas. Las verdades dogmáticas para nosotros vienen de estos 3 concilios y Biblia. Punto. ¿No? El magisterio es para pasar la tradición, ¿sí? En Calcedonia, finalmente, como les decía, en el 451, se habló de las 2 naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en una sola persona. Aunque nosotros no participamos en Calcedonia, en debates posteriores nosotros creemos, o se habla de monofisitas a los anteriores acá, los que no fueron a Calcedonia. En realidad nosotros sí creemos en la doble naturaleza de Cristo, pero indisolublemente unida. Es más bien una cuestión semántica que teológica. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, muy Sí, claro. sí, muy bien. Avisen si hay dudas, frénenme, por favor. Pues si no, sigo, ¿eh? Bueno, en cuanto a los sacramentos. Tengo una pregunta, Sí, no sé, tal vez la puedo hacer ahora, pero la vas a aclarar más adelante. ¿Cuáles son las condiciones para ser diaconisa, por ejemplo? ¿O por qué, cómo se elige, o cómo es si la misma persona lo decide o lo elige, lo quiere seguir? ¿Qué pautas tiene que seguir para lograr ser diaconisa? ya lo vamos a hablar, Ah, si me esperás, más adelante. sí, no hay problema. Pero está muy buena la pregunta. Sacramentos. Tenemos 7 sacramentos, como la Iglesia Católica. No sé si Pedro, Monseñor Pedro, les habló de esto, o si ustedes ya lo han estudiado, pero es fácil. Los sacramentos son bautismo, confirmación, arrepentimiento, santa comunión, santo matrimonio, ordenación sagrada y visita a los enfermos o extrema unción, unción a los enfermos. Instituidos por nuestro Señor, cada cristiano debe recibir al menos 4 de esos sacramentos: bautismo, confirmación, arrepentimiento y santa comunión. Acá les voy a abrir un paréntesis, y nosotros, la Iglesia Católica tiene 3 óleos. Yo no sé si ustedes tienen óleos sagrados. Nosotros tenemos uno solo, sagrado Mirón. Y este Mirón, ¿por qué hago el paréntesis acá? Porque la mayoría de los sacramentos llevan Mirón. Entonces es importante saber qué es. Primero, representa el Espíritu Santo, para empezar. El óleo sagrado representa el Espíritu Santo. Los componentes del óleo sagrado son aceite de oliva y aceite y néctares de más de 40 tipos de flores. Y esto se hace una ceremonia, este mirón se consagra en una ceremonia que se hace cada 7 años, número bíblico, en Armenia, presidida por el supremo patriarca de todos los armenios. Van todos los obispos de todo el mundo, se elige a 12 y preside el supremo patriarca. Con 12 obispos empiezan a hacer esta ceremonia de bendición de los santos óleos. Pero hasta llegar a ese momento de la ceremonia, en esos 7 años se han juntado estas más de 40 especies de flores, se han dejado secar, y 40 días antes de comenzar con esta ceremonia se pacta, por ejemplo, el 15 de septiembre, bueno, desde el 7 de agosto, el 5 de agosto, se deja una enorme olla en el altar principal de Echmiadzin, de la Santa Sede Nuestra, con aceite de oliva. ¿Por qué? Para que cada celebración, todas las oraciones, todos los inciensos le lleguen ese aceite de oliva por 40 días. 3 días antes de la ceremonia se pone a cocinar estas especies de flores que se han juntado durante tanto tiempo. Armenia es una zona árida, ¿no? Entonces se ponen a cocinar. Digo cocinar por 3 días seguidos para quitarle la esencia, y en esos 3 días seguidos donde se cocina en una olla cerrada que va girando, y ininterrumpidamente se cantan salmos. Ininterrumpidamente se cocina, ininterrumpidamente se cantan salmos. Se arman guardias para seguir cocinando y cantando salmos por esos 3 días.
Todo eso se junta en esta ceremonia que les digo que hace el Supremo Patriarca con 12 de los obispos. Esa enorme olla se mezcla, esto que se coció por estos 3 días, se mezcla óleo sagrado anterior, ¿sí? Que quedó, y ya les cuento por qué. Y además se bendice con las reliquias más veneradas de la Iglesia, que es la Santa Lanza, con la que el centurión romano atravesó el costado de Cristo, un fragmento del Arca de Noé, que se encontró bajo el Ararat, ¿sí? Y con un brazo derecho de oro que contiene adentro las reliquias de San Gregorio el Iluminador. Con todo eso se lo bendice en esa ceremonia, y como se mezcla mirón anterior, después se los reparte a todos los obispos que han ido, y por ejemplo el obispo nuestro lo trae a la Argentina y lo reparte a nosotros. Y nosotros lo que hacemos también lo mezclamos con el que tenemos acá. Entonces, la primera bendición de mirón la hizo San Gregorio el Iluminador. Y cuenta la tradición de la Iglesia que además la hizo con óleo sagrado que había traído San Judas Tadeo y que habían enterrado en un lugar. Esto cuenta la tradición. Entonces, el mirón tiene eso, y a partir de ahí, todos los armenios del mundo, yo acá en Córdoba me bauticé, porque ya lo vamos a ver en todos los sacramentos se usa, me bautizaron con el mismo merón, porque si metemos siempre de merón anterior, y es tradicional desde el 301, hay partículas del merón del 301 en el merón de hoy. Entonces, me bauticé con el mismo merón que mi abuela en Armenia, o que mi cura, que llegó, es mucho más chico que yo, en Armenia, o que cualquier otro armenio del mundo. Nos une como hijos de la misma iglesia en el espacio y en el tiempo. Por eso dediqué este capítulo al merón, porque es importante. ¿Para qué lo usamos? Ahora, aparte de para bendecir, sellar utensilios como el cáliz, toda la iglesia está sellada, las paredes de la iglesia. En los cementerios también se sellan, porque es territorio sagrado, las paredes con merón. Cada cuadro que han visto en la iglesia está sellado con merón, o sea, es realmente un sello, es knik en armenio, un sello. Y vamos a hablar ahora de los sacramentos, como veníamos hablando. Primero el bautismo. En el bautismo, una persona es aceptada como hija de Dios, ¿no? ¿Sí? Y por la iglesia, como miembro de la iglesia. Con esto al merón, somos además hijos de Dios e hijos de la iglesia armenia. El bautismo se realiza con agua, porque es para lavar nuestros pecados. Es por inmersión, en el caso nuestro, de la iglesia armenia. Ahí lo vamos a ver. Esa es la pila bautismal donde me bautizaron a mí también, chicos. Es la misma. Nada más que muchos años antes que ese bebé. Se lo mete al bebé adentro. Es por inmersión. 3 veces se lo mete adentro. Y esa agua, aparte de estar bendecida, tiene mirón. Acá está la botellita de mirón y acá había. Tiene mirón, entonces cuando ya entras al agua, te ungís también. El agua tiene mirón. Una vez que sale el bebé de ahí, se realiza la confirmación. ¿Sí? Se lo pone 3 veces, 3 veces por los 3 días de entierro de Jesús, hasta que surge el hombre nuevo. Les dije que todo tenía simbolismo. Bueno. Aparte, apenas sale ese bebé del agua, lo recibe la madrina o el padrino con una toallita, lo secan así nomás, y se lo unge en 9 partes de su cuerpo. Eso por la confirmación. Ahí se lo confirma y se le da la extrema unción o la unción de los enfermos. Ahí les estaba contando, estoy leyendo de que me olvido. Símbolo de continuidad, ¿está bien? La confirmación, les dije, 9 partes del cuerpo. La frente, cada una con una oración distinta. La señal de la cruz en la frente, este óleo perfumado en nombre de Jesucristo se pone sobre tu frente, sea sello de dones celestiales e inmaculados. Los ojos, este sello en nombre de Jesucristo te ilumine los ojos para que no mueras en pecado. Los oídos, que esta santa unción te haga oyente de los mandamientos de Dios. El olfato,
que este sello en nombre de Jesucristo sea para ti un perfumado aroma de este mundo hacia la vida futura. En la boca, que este sello en nombre de Jesucristo sea una puerta sólida en tus labios y resguarde tu boca. En las manos, que este sello en nombre de Jesucristo sea para ti motivo para trabajos buenos y virtuosos. El corazón, que este sello divino establezca un corazón limpio en ti y renueve tu alma. Lo leo porque a mí me encanta, les cuento. La espalda, este sello en nombre de Jesucristo sea para ti un sólido escudo para que puedas rechazar todas las flechas de Satanás. Todo en armenio, ¿no? Y en los pies, que este sello divino encamine tus pasos hacia la vida eterna, para que nunca te perturbes de este mundo. A todos los armenios del mundo nos han dicho estas oraciones el día de nuestro bautismo y el día de nuestra confirmación, junto a ponernos el óleo sagrado. ¿Sí? Ahí lo está poniendo en la nariz. Ven que está recién salidito, solo apenas secadito, ese es el padrino, y lo está ungiendo. ¿Se ve? Bueno, vamos con otro sacramento. Después Sí, se de ve eso, muy bien, se ve muy bien, gracias. Bien. Muy lindo. Después de eso tenemos el arrepentimiento. ¿Sí? En el arrepentimiento, la Iglesia armenia no promueve que comulguemos todos los domingos, como la Iglesia católica. ¿Por qué? Y porque la comunión implica una comunión con Dios y un arrepentimiento, ¿no? Entonces, el arrepentimiento se exige sinceridad. Si vos ya te arrepentiste bien y no deberías pecar de nuevo en lo mismo. Lo charlamos, pero tratemos de no, hacerlo bien. La Iglesia armenia promueve que al menos comulguemos en 5 fiestas tabernaculares, las 5 grandes fiestas. Después cuando nosotros querramos, ¿no? Pero no es que es obligación comulgar todos los domingos. Tenemos 2 clases de confesiones, personal y general. Personal es cuando le pido al cura querer confesarme. La mayoría no hacemos personal, hacemos general. Uno de nosotros lee todos los pecados graves que se pueden cometer, aún los que puedo olvidar, y cada uno de los que va a comulgar se hace cargo de los suyos. No tiene que andar diciéndolo, ni contándolo. Y esto viene porque las confesiones antes eran personales, pero teniendo en cuenta la cantidad de guerras que hemos tenido. Por eso el bautismo, la confirmación y la comunión y la extrema unción se dan en el mismo día de bebé. ¿Por qué? Porque con esta cantidad de guerras muchas veces no llegábamos a ser grandes. Entonces ya al menos teníamos 4 sacramentos importantes recibidos. En esto, con esta cantidad de guerras, muchas veces se ha torturado a sacerdotes para que cuenten las confesiones de las grandes personalidades. Entonces, la Iglesia también, para cuidar a los suyos, decidió hacer esto, este modelo también. Confesión pública y confesión privada. ¿Sí? Si el sacerdote, mediante su poder, la fórmula es como la Iglesia Católica, que según lo que dice la Biblia, que lo que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo, bueno, yo te absuelvo de los pecados cometidos. En el bautismo no es yo te absuelvo. Ahí hay una diferencia con la Iglesia Católica. En el bautismo no es yo te bautizo la fórmula, sino esta persona, el nombre de la persona, se bautiza en el nombre de Jesucristo. No es yo te bautizo, sino que se bautiza, ¿no? Son detalles interesantes, digamos. Bueno, en la comunión la hostia es consagrada. Nosotros creemos en que la hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Es única y se la da bajo las 2 especies, pan y vino. Se la consagra y no se quita como en la Iglesia Católica, sino que es bajo las 2 especies. Se corta, es una hostia grande de pan ácimo, sin sal, sin nada, harina y agua, y se la unta en vino, se la consagra con muchas oraciones, se la corta en pedacitos chiquitos y se nos reparte a nosotros. Digo pedacitos chiquitos porque todos comemos del mismo pan. No tenemos panes distintos. Es el mismo. Al finalizar la misa se reparte un pan también ácimo para los que no está consagrado, solo está bendecido, para las personas que no pudieron asistir a misa, que se llama más. Más significa parte, hacer parte a los que no vinieron.
¿sí? Voy bien, tengo que apurar. Santo matrimonio, bueno, le llamamos Besak, coronación. Se realiza, es una ceremonia muy linda, se recuerdan las bodas de Caná. Los esponsales hacen la promesa antes de llegar al altar, o sea, en el atrio, ya hacen la promesa y después pasan. Y bueno, es un momento de celebración, por supuesto. Y bueno, tenemos divorcio, contemplamos el divorcio, admitidos en algunos casos, y tienen que ver con casos, por supuesto, de infidelidad, etcétera, etcétera. No se pueden casar tampoco familiares cercanos hasta el 8º grado, ¿no? Por cánones de la iglesia. Digo, ese tipo de cosas son también llamativos. Ordenación sagrada, ya les dije, el sacerdote puede casarse, sin embargo, tiene que hacerlo antes de ser ordenado sacerdote. También tenemos sacerdotes célibes, el obispo es ordenado solo por el católicos, el obispo puede ordenar sacerdotes y diáconos, el sacerdote por supuesto no tiene el tema de la ordenación, no puede ordenar, digo. Y en el caso de nosotros, ordenación, pero no unción. Creo que con eso terminé, sí, terminé. Ahora sí, yo pensé que me faltaban más. Dejar de compartir. Y ahora sí, acá para escuchar todas las preguntas. La pregunta del diaconado. ¿Quién me la había hecho? Que no lo había visto. Yo tenía la duda. Bien. A ver, en general, para las ordenaciones, vas y aprendes en un seminario, ¿sí? La lógica es irte a un seminario, sea de Armenia. En Jerusalén tenemos seminarios, pero solamente para sacerdotes célibes, el de Jerusalén, de ahí no salen casados. En Armenia sí salen casados también. Te vas a un seminario, estudias los 5, 6 años, 7, lo que puedas, y te ordenas allá. En el caso del diaconado en general, o el diaconado, nosotros podemos estudiar acá con nuestros sacerdotes. ¿Por qué? Porque el diácono es servidor y ministro de la palabra. Entonces yo sirvo al altar y ministro la palabra. Quiere decir, si hago un buen estudio bíblico donde esté, por supuesto, supervisado por el sacerdote o por el obispo, y ya estoy capacitada para ser diácono. Además, me tiene que elegir el pueblo, digo. El sacerdote me presenta ante el obispo, pero nadie, es como cuando te casas, nadie puede oponerse. Todos te hablan de vos bien, te eligen, tenés una buena reputación, sos una persona de fe y podés ser diácono, ¿no? Eso sí es importante, es importante. Bueno, más o menos es así. La misa nuestra es de espaldas al altar y en armenio antiguo. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a cualquier lugar del mundo, a Grecia, a Rusia, a Italia, y voy a una iglesia armenia y escucho lo mismo que escucho acá y la entiendo, porque es como la misa en latín. O sea, los que entendían, la entendían en todos lados. Si es lengua vernácula, ya cuando vas a otro lado no la entendés. Sí, yo he ido a misa en otro, bueno, me cuesta, uno ya conoce, pero católica, digo, me cuesta algunas palabras, ¿no? Pero bueno, eso también eran algunos otros detalles. No sé si te respondí, David. Sí, sí, quedó muy claro, gracias. Esto me Bien. genera otra pregunta. Dale. ¿Solamente se pueden bautizar bebés por el tamaño de la pila o está No, contemplado de no. otra edad hacerlo de otra forma? También es muy buena la pregunta. O sea, es que cuando yo fui a Armenia, que te dije, fui en el 96, en la bendición, yo fui por una bendición de Merón, tuve el gusto de estar ahí. Y además les cuento que como era chica, permiso, terminé adelante, vi todo. Esto no, ya se grabó, qué lástima, pero bueno, no lo van a subir en todos lados. Allá, Armenia recupera la independencia en el 91, yo fui en el 96, y estuvo mucho tiempo bajo el poder soviético, y la iglesia estuvo como frisada, ¿no? Como congelada. Entonces mucha gente no se había bautizado por miedo, etcétera, etcétera.
Y empezó, y la bendición de ese merón se llamó el merón del renacimiento, o la bendición del renacimiento. ¿Por qué? Porque se empezó a bautizar a toda la gente que no había sido bautizada. Y yo en ese entonces presencié el bautismo de una nena de 5 años, que en ese caso la pararon en el bautisterio. Todos los bautisterios son parecidos, o sea, tienen esa profundidad, digo, un poquito más, un poquito menos. En ese caso la pararon a esta nena en el bautisterio y el cura le pasaba el agua, porque no lo podía entrar, ¿no? Le pararon ahí, el cura le refregaba en todo el cuerpo el agua ya bendecida. En general, si se puede, siempre va a ser de niños. En estos casos donde ha habido algún problema que no han sido bautizados y se pueden bautizar, es de ese modo. Te paran ahí, te van refregando con la mano nomás. Pero las oraciones son las mismas, ¿no? Y el carácter sacramental también es el mismo. Lo que no les conté es que después del bautismo, de la confirmación y extrema unción, porque 3 de los lugares es de la confirmación y los otros 6 es de la extrema unción, ¿no? Las manos, los pies son de la unción de los enfermos, no de la confirmación. De ahí nos llevan al altar. El sacerdote con nosotros de bebé nos sube al altar y hace nuestra primera reverencia, no la del no, la nuestra, con ese bebé que recién es hijo de Dios, hace la primera reverencia ante el altar, ante la pila bautismal y ante los santos evangelios. Y la fórmula es esa. En el caso mío sería María, no voy a decir mi segundo nombre, menos que quede grabado. Viene acá a reverenciar la santa pila, el santo altar y los santos evangelios. Esa es la primera reverencia que yo hice, o todos nosotros hacemos, a Dios, como hijos ya de Dios. Y después de eso, nos entrega a mamá, papá, padrino, el que esté ahí adelante, y nos da la primera comunión. Esto que les decía, que es en pan y vino, nos dan un pedacito chiquito, apenas nos mojan los labios simbólicamente, porque a partir ya de ahí puedo comulgar. No tengo que esperar nada. Ya a los 2 años, 3 años puedo comulgar. Y eso también, ¿por qué? Porque les decía, Armenia está en un enclave complicado y muchas veces no se llega a grande, ni para hacer una confirmación, ni para comulgar. Entonces, ya te preparan. Ya está, ya estás en el ruedo. Quien se hace cargo de tu fe en la confirmación son tus padrinos, que pasan a ser tus padres espirituales. Con una responsabilidad de padre espiritual, por supuesto. ¿Está bien? Contesté, bien. Hay 2 Perfecto. participantes que levantaron la mano, dice. Cuanto a la sepultura de los muertos, ¿tienen algún rito en especial? Que yo, como hacen los judíos, no los sepultan en nichos, sino tiene que ser inhumado, bajo tierra. No sé si ustedes Nosotros tienen también. alguna tradición o algo al respecto. Nosotros también. No sé quién me preguntó. No lo vi, perdón. O no se me encendió la lucecita, pero bueno. Guillermo. Acá. Guillermo, sí. Nosotros también. Tiene que ser en tierra. Tiene que ser también mirando hacia el este, porque nosotros esperamos la segunda venida. Maj en armenio significa muerte, M-A-H sería, Maj. Y es Marmin Arans Hoki. Por eso se le llama Maj, cuerpo sin alma, significa. Marmin Arans Hoki. En la ceremonia para el entierro, ya les digo, tiene que dar al este, o sea, la persona tiene que quedar mirando al este. Eso no se hace por una cuestión económica, pero el sacerdote sella la tierra con la señal de la cruz, la sella y con fórmula de sellado para que solamente la pueda volver a abrir Jesucristo en la segunda venida que esperamos. Digo no se hace porque acá, incluso en Córdoba, ponemos hasta 4 personas, 3 o 4 personas en la misma tierra, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí la desellamos, ponemos otro y la vuelve a sellar el sacerdote. Finalmente la última queda sellada, en la práctica queda sellada.
pero no se debe hacer, no se debe hacer. Sería una persona por tumba, sí tiene que ser en tierra, porque del polvo vienes y en polvo te convertirás. Y tampoco se hace, mucha gente ya crema, pero la iglesia no prefiere que no haya cremación, ¿no? Digamos, habla fuertemente sobre eso, sí se puede que no se creme, sino que se entierre y se ponga de ese modo para esperar la segunda venida. ¿Aclarado? Perfecto. Bien. ¿Quién más? Había Hola, ¿qué otra tal? mano. Buenas tardes. Yo soy Buenas Mario y tardes. Lorena Giannini. Le iba a hacer una consulta. ¿Cómo hacen proselitismo para hacer conocer su creencia a otras personas que no las conocen y enseñarles sobre su iglesia? No lo hacemos. No lo hacen. La iglesia armenia es una iglesia nacionalista. Nosotros sí difundimos el evangelio, pero no podemos traer gente a nuestra iglesia. Ah, Si usted quiere venir, viene, pero es una iglesia nacionalista la mayor. O sea, vas a venir y no vas a entender el armenio. Hoy tenemos mucha gente que viene y que ha terminado aprendiendo, incluso ha tomado clases porque le ha encantado. Pero, y por supuesto, se los recibe y demás, pero no hacemos eso. Nosotros no salimos a buscar gente. Nosotros, no, digamos, sí transmitimos los evangelios y demás, pero también entendemos que al menos en las tierras donde estamos, en Armenia, es Armenia, ¿sí? Y en los otros lugares donde está la diáspora, y acá, ¿a quién le voy a transmitir? ¿Al católico? Si el católico ya cree en Cristo, ¿a quién le voy a transmitir? ¿Al evangélico? El evangélico también cree en Cristo, cada uno a su modo. Ustedes creen en Cristo, ¿por qué tengo que ir a llamarlos o a buscarlos si ya creen? ¿No? Entonces, es como que se habla quizá de los que no creen y con los otros se conversa de los diferentes modos. o sea que una persona que por ahí no conoce sobre su iglesia, yendo a la iglesia, a medida que va yendo, va aprendiendo sobre las creencias. Sí, o si querés, a ver, en realidad no tenemos necesidad de que conozcan sobre la iglesia, salvo en estas cosas, digo, en cuestiones académicas o cuestiones de información, no cuestiones de búsqueda de alguien para que venga a hacerse armenio, eso realmente no nos interesa. Si fuiste, la gente que hoy está yendo fue por el coro. Le empezó a gustar el coro, entró al coro y se empezó a entrar y le gusta y se quedó. Pero no es algo que nosotros vayamos, digamos, como ustedes, a tocar puertas. Nosotros no hacemos eso, porque la verdad no nos interesa ese punto. Sí, esto de hecho, tenemos suficiente trabajo manteniendo, les cuento, lo nuestro. Así que, imagínate. Quiere decir que es para armenios nada más. Puede venir quien quiera sumarse, pero ya te digo, va a tener que aprender el armenio y si ya estás bautizado, no recibís bautismo de nuevo. Nosotros creemos en un único bautismo. Si ya estás bautizado, si ya, o sea, no te damos los sacramentos de nuevo. Entonces, generalmente naces armenio y ya está, entraste. Ya está. Yo soy mitad armenia en realidad, pero ya entré, ya estoy. Papá italiano. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Por favor. No sé quién más sigue. No. Hay una pregunta en el chat, no sé si la hicieron, si la leyeron. Sí, No. yo levanté la mano por esa pregunta posiblemente. Enrique Nuxen habla. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Mucho gusto. Tenía intenciones de ver cómo creen ustedes la relación familiar después de esta vida. O sea, el matrimonio, por ejemplo, y aún los que son célibes, digamos, ¿qué pasará después de esta vida, ¿no? ¿Cuáles son sus creencias respecto de esto? Nosotros no tenemos como ustedes esto del matrimonio para la eternidad. Me encantaría, les aclaro. Algo absolutamente envidiable, pero no tenemos eso. Sí,
Nosotros, a ver, nosotros creemos en ser merecedores del reino, en la segunda venida, en el juicio final y en ser merecedores de estar en el reino de Dios. Eso es lo que aspiramos. Y sí creemos que nos vamos a volver a encontrar con nuestros seres queridos, seguramente. Además porque lo esperamos, lo anhelamos, ¿no? Pero no tenemos eso el casamiento es hasta que la muerte nos separe. Punto. Por eso Bueno, digo, es interesante, la postura de ustedes me resulta sumamente interesante, además porque genera un compromiso que va más allá y sinceramente en mi caso es envidiable, pero no lo tenemos. No lo tenemos. Sí esperamos eso, ser merecedores del paraíso, donde no haya más mal, donde todos vivamos felices y nos reencontremos con nuestros seres queridos. Hablamos de ríos de leche y miel. En el caso mío serían de chocolate, pero bueno, eso es una sí. apreciación personal. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Sí creen en la resurrección, ¿verdad? Sí, claro. Eso es decir que nos vamos a volver a ver y todo. Sí, sí, Bueno. la resurrección. Por eso también la tierra, ¿no? La resurrección Claro. y la resurrección en el mismo cuerpo. Muy bien. Hay que adelgazar antes de irse. Uy, qué bacán. Bueno, Perdón, chiste. está bien. Bueno, Mónica estaba. Mónica ya había. Está con la mano levantada. Tampoco tengo tantos adherentes al grupo. Sí, Guillermo. Hola Mara, ¿cómo estás? ¿Te ¿Cómo acordás estás, que Guillermo? Qué gusto verte. Vos sí lo conoces aquí, Isaac. Igualmente, igualmente. Me alegra de verte. No nos vimos desde lo de Diego Torres. Hace Tal mucho cual. tiempo. Digo que vos sí lo conoces a mi obispo. Sí, sí, lo conozco bastante. Nos encontramos en Tedeum, en la catedral, en algunas juntas religiosas, sí, lo conozco. Muy agradable, muy simpático, muy abierto. Así es. Tiene edad, pero se muestra muy joven. Estamos rezando por él todo el tiempo, así que esperemos que se siga mostrando joven. Creo que las piernas le duelen un poquito, pero se apoya y se moviliza con facilidad. Mara, te hago dos preguntas. Una es curiosidad y no sé si me la vas a poder responder. Es con respecto al sacramento de la confirmación. Como yo sé que ustedes son ortodoxos, la pregunta es si saber de dónde viene esa liturgia en la que leen y por cada órgano que están ungiendo, que están sellando, tienen esas palabras. Esa es una. Si querés, hago un stop ahí y después la segunda. Nosotros tenemos, si no te va a olvidar la segunda, pues yo si me la decís, sí me voy a olvidar la primera. Nosotros tenemos un libro de los sacramentos, que es el Mashot, que fue escrito en el siglo V, el siglo de oro de la Iglesia. El idioma nuestro también viene del siglo V. Tenemos 38 letras. Y ese libro de los sacramentos fue realizado por los padres de nuestra iglesia y no lo cambiamos. O sea, las oraciones, cada oración data de esa época, ¿no? Estamos hablando del siglo V hasta ahora, estamos en el siglo XXI. Entonces, de ahí vienen todas esas oraciones y se hacen en el mismo idioma que fueron creadas. No se ha traducido. No sé si respondí. Sí, responde a mi curiosidad. Gracias, Mara, por la primera pregunta. Y la segunda es la que siempre nos compromete mucho a nosotros, que es el diálogo interreligioso, en donde vos sos parte de la Comipaz, y de qué manera o con qué perspectiva los armenios, la iglesia armenia, ve el diálogo interreligioso. Nosotros tenemos, nos gusta el diálogo interreligioso, de hecho trabajamos en ello, desde Armenia hasta la diáspora. Realmente lo hacemos, pero lo hacemos desde ese punto de vista, o sea, desde el punto de vista de compartir, de partir y no de buscar nada más que eso. Nosotros cuando creemos, y ya puedo hablar en primera persona, que para establecer un diálogo interreligioso y más aún para trabajar en ecumenismo,
tenemos que estar bien plantados en donde nosotros estamos. Digo más aún porque el ecumenismo incluso compartimos muchas más cosas que en el diálogo interreligioso. Digo, yo soy de fe cristiana, entonces que realmente no me voy a volver musulmana ni judía, además pues, no puedo. Pero en el ecumenismo y sí puedo intercambiarme, de repente puedo volverme evangélica, digo, estamos hablando más o menos el mismo idioma, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar bien plantados en donde nosotros, en nuestra esencia, para establecer el diálogo. Y consideramos que es muy importante el diálogo. ¿Por qué? Yo creo que soy psicóloga, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo que no es de mi iglesia, pero no lo voy a poner. Soy psicóloga, hay muchas escuelas en la psicología, pero todas tienen el mismo fin. Son diferentes modos de llegar a lo mismo, ¿no? En la iglesia católica, la misma iglesia católica, tienen muchos modos de orar o de adorar. Algunos más ortodoxos, otros más efusivos o más divertidos, ¿no? Yo ahora visito un montón de iglesias todo el tiempo por cuestiones de cargo y sigo más convencida que antes. Son diferentes modos de llegar al mismo Dios. A mí, por una cuestión natural mía, me llega el incienso. Yo huelo incienso y rezo. En casa a veces pongo incienso y rezo, me llena. A un evangélico que está acostumbrado a una batería o a canciones y el incienso lo aburre. Y de hecho en las iglesias nuestras no tienen muchos jóvenes y las iglesias evangélicas están llenas por la algarabía, por la alegría. Y a mí en eso me encanta para adorar, pero no sé si para rezar, ¿no? Entonces creo que son diferentes modos como diferentes somos las personas. Y cada uno le cabe o le quepa el sayo que le quepa, ¿cierto? Pero me parece que va por ahí. La iglesia nuestra ha sido la fe nuestra y la iglesia nuestra tan lastimada, tan vapuleada, que somos los primeros que creemos en el diálogo. Claro. Sí, pero conservando cada uno su identidad. Gracias por la respuesta y gracias por estar esta noche, Mara. Mi aprecio para vos. El mío Bueno. para vos también, Guillermo. Con Guillermo nos conocemos, ¿no? Tenemos a Estela, entonces, que tenía una pregunta y que la veo que está ahí agitada. Sí, nosotros en San Francisco, cada vez que tomamos un ómnibus, entramos por la calle Rincón a Córdoba. ¿Hola? Sí, sí, y Sí. cuando te vas, entras por la calle Armenia, Córdoba, pasas por la puerta de la iglesia. Bueno, por eso me llamó la atención cuando mostraste la cruz en la primera foto que vimos, y bueno, ahora voy a entender por qué los tres que hiciste mención a eso. Ahora, siempre veo gente muy feliz, niños que van a la escuela, en fin, algo lindo. Bueno, ¿con qué se sustenta la iglesia en la parte económica? Los fieles, como todas las iglesias. Sí. Como todas las iglesias, la sustentamos los fieles, el sacerdote también los sostenemos los fieles, el sueldo es viene de nosotros. Y lo que vas a entender también es que cuando veas la iglesia vas a ver un enorme patio adelante. Sí, tal cual. Y la iglesia está al fondo y está cruzada, porque les dije que el altar da al este. Cuando vos entras, o sea, el patio, cuando vas a entrar, la iglesia está así. Sí, porque tiene que dar al este. Por eso el enorme patio adelante. Gracias, fue un gusto escucharte. Realmente no conocía nada de la práctica de la religión, pero sumamente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muy observador, Estel. Bueno, bueno, Mara, yo creo que ya estamos, sí, y tenemos 1 hora y media, mirá, y hemos conversado tan fácilmente, ¿no? Gracias por tus explicaciones. Hay muchas cosas que, o sea... Comprometido delante de toda la gente de cortar la última parte. Yo lo que noto digamos, cuando vos estás en una charla similar, nos diste a los jóvenes en una clase mía que yo tenía con jóvenes tiempo atrás,
y me quedó la inquietud de investigar, incluso hay algunos videos, han habido en Armenia, hay algunas de nuestras iglesias y también hay misioneros, y vi un video de una de las misioneras que amaba el país, ¿verdad? Se sintió muy bien. Yo noto que vos, además de, porque sos argentina, ¿verdad? Has nacido acá, pero tenés como que te tira tus raíces, ¿verdad? Sentís como, cuando hablabas del monte Ararat, yo sé que es porque tiene una aplicación bíblica, pero también hay algo en tu corazón, ¿no es cierto?, respecto de eso, y le pasa a tus otros compañeros, ¿no? Está en los genes. Claro. Mi abuela en realidad nació en Adana, Armenia. Si hoy buscan Adana, Adana está en la mitad de Turquía, es como decir, nací en Córdoba, Chile. Claro. No, está en la mitad. Mi abuela nació en Adana, Armenia. La mayoría de... Es un dolor también grande, ¿no? Que también nos mantiene. En Armenia hoy hay 3 millones de personas y en la diáspora somos casi 8 millones de personas. O sea, hay más gente afuera que adentro. Armenia la han diezmado, es más, aún ahora sigue en guerra y ha sido una guerra histórica. Y a todos nosotros nos une, todos nosotros, lo de las diásporas, tenemos un familiar en el genocidio. En el caso mío, mi abuela. A mí el genocidio armenio no me lo contaron los libros ni la historia. Yo lo sé por mi abuela. Entonces tenemos eso, ¿no? Como deuda pendiente, tenés eso de... Si me decís si me voy a vivir a Armenia, no. Armenia es hermosa, no me iría. Pero sí tengo esa deuda pendiente de la tierra de mis abuelos y que se lo quitaron, que no está. Y se lo quitaron de la peor forma. Fue con mucha sangre y con mucha tortura, ¿no? Fue muy, muy triste. Tenemos eso también. Por eso la añoranza de algo que era nuestro. Es como que a tu casa te lo hubieran tomado, a tu casa de la infancia, y vos ves y va. Viste que a veces nosotros pasamos por la casa de nuestra infancia y hoy vive otra persona, no, en el caso mío por suerte no, pero la ves con añoranza, pasas 1 o 2 veces, mira, y ahí había tal árbol y esto era así, así, así. Bueno, también sentís eso, ¿no? Yo recién les decía, mi abuela nació en Adana, Armenia. Hoy Adana es Turquía. Claro. Qué cosa. Bueno, muy bien, Mara. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado. Seguramente si hay más preguntas, después te las acerco, digamos, porque yo también tengo algunas preguntas, pero ya hemos llegado al fin de este día. Recuerden, hermanos, que la semana que viene tenemos al rabino Polakov, gracias a la gestión de Mara, ¿no es cierto? Ella bueno, dio una mano, digamos. mándame el link, por ahí puedo entrar a verlo. Bueno, yo te lo voy a mandar. Así que están invitados para esa ocasión también. Y bueno, y recordemos nuestras oraciones a Jaime, ¿no es cierto? Que no es una cosa menor la que él tiene, o sea, no es que tiene un problema pulmonar, según lo que escuché, que puede ser grave, ¿no? Entonces podemos orar por él, como oramos por todos. Que bueno, muchas gracias por todo, Mara. Y terminamos entonces. Gracias a ustedes. Gracias. Terminamos, Jorge, Fernando. una pregunta. Sí. La clase, la semana que viene, ¿la clase es el miércoles o perdón. es el martes? No, perdón, sí, es miércoles, porque El miércoles. gracias por Muy hacerme bien. decir. Es el miércoles porque no podía el rabino, él tiene ocupado, me dijo el martes. Miércoles a la Así misma que hora, a las 8, entonces. es a la misma hora, sí. Quizás ahora también pueden venir otros hermanos que no pueden venir este día. Fernando. Bueno, muchas gracias, hermanos y hermanas, por asistir. Entonces, una vez más, gracias, Mara, por todo lo que compartió con nosotros. Y nos vemos el próximo miércoles, entonces, en una nueva clase de religiones en el mundo. Vamos a escuchar ahora, para cerrar, la oración final de la hermana Nora Riglia. Gracias. Amado y bondadoso Padre Celestial, estamos inmensamente agradecidos por esta hermosa reunión donde pudimos conocer a María y conocer acerca de sus
conocimientos, sus creencias, su familia, y darnos cuenta que realmente Cristo nos une a través de estas religiones, y que son las cosas que más tenemos a favor que las que nos separan. Estamos agradecidos por esta reunión de los martes, agradecidos a el hermano que Defensen, que nos dirige, y queremos pedirte en esta noche especialmente por el hermano Soto de Neuquén, para que él pueda reponerse de su enfermedad, y siempre aceptando tu voluntad, que fortalezcas a su familia en este tiempo tan difícil. Y esto lo dejamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Bueno. Gracias. Chao, Hasta la Mara. semana que Chao, viene. Jorge. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias.